Quiero, en primer lugar, animaros a participar de los núcleos. Sé que a veces entre semana es un poco complicado, aunque algunos incluso entre semana lo pueden llegar a tener más fácil que los fines de semana, ¿verdad? Porque por trabajo muchas veces nos está tocando, en algunos casos, pues trabajar los domingos y bueno, al menos tenemos esa oportunidad. Y me gustaría que todos participásemos de alguno de los núcleos. De hecho, me gustaría que hubiesen más núcleos para que todos pudiésemos estar asistiendo, porque si no, a lo mejor hundimos alguna casa si vamos todos a la misma, ¿no? Pero, hermanos, de verdad, me gustaría animaros. Y quiero en esta mañana, pues, compartir algo que hemos estado compartiendo en los núcleos tanto de casa de Carla como de casa de Mario y de Caroline, y de Carla y Jackson, ¿eh? Así es que quiero compartir un poquito de esto. Esto no quiere decir que los que habéis estado en los núcleos ahora podéis dormiros, ¿eh? Por favor, reprimiros, y continuar atentos, que a lo mejor algo más aprendemos, porque sabemos que siempre que acudimos a la palabra vamos a seguir aprendiendo. Mirad, el Evangelio de Marcos, que es el que estamos estudiando, se resume en un versículo, que justamente es el primero de todo ese evangelio. Mirad lo que dice este versículo. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es que ese es el principio, yo diría que el final, el resumen y lo más importante del evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios. Al final, eso es lo único. Y Marcos empieza su evangelio así, como hemos visto en los núcleos, y a partir de este resumen tan resumido, él va a desarrollar esta idea a lo largo de todo el evangelio. Y los que estamos estudiándolo en las casas ya hemos visto algunas cositas, pero esta es la base del evangelio. Este es lo que Marcos nos quiere transmitir al escribir el evangelio. Pero la primera cosa que debemos de preguntarnos cuando escuchamos una expresión de este tipo es ¿quién lo dice? Y esto es muy relevante, ¿no? Porque dependiendo de quién nos dice algo, lo vamos a creer o no lo vamos a creer, ¿verdad? Si, por ejemplo, sale Paquirrín, ¿sabéis? Los veteranos sabéis quién es Paquirrín, los jóvenes no, ¿eh? Para los jóvenes es Kiko Rivera, pero para los veteranos es Paquirrín, ¿a que sí, Ana? De toda la vida, ¿eh? Pues si sale Kiko Rivera o sale, a ver si lo digo bien, ¿eh? El Chocas. Jóvenes, ¿sabéis quién es el Chocas? ¿No? Es un influencer que siguen los jóvenes. Yo no sé quién es, ¿eh? Bueno, pero si sale uno de estos y nos dice que hay un meteorito que se dirige a la Tierra y la va a destruir, bueno, ¿qué vamos a creer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con esa expresión? Ahora bien, si sale el director de la NASA y dice lo mismo, ¿verdad que sí que tiene otra credibilidad el asunto, ¿no? ¿Verdad que sí? Por cierto, que sepáis que en esta semana había una noticia que el director de la NASA dice algo parecido, ¿no? No os asustéis, no pasa nada, creo. Pero, claro, ¿verdad que no es lo mismo que lo diga Kiko Rivera que lo diga el director de la NASA? ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién nos está diciendo esta frase? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién nos lo está diciendo? Esto es relevante, estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Es la introducción del Evangelio de Marcos. ¿Pero quién es Marcos? Nos deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Quién es Marcos? Que nos dice algo semejante. Porque en función de quién sea Marcos, pues esta expresión que él está diciendo será más relevante o le daremos menos importancia en nuestra vida, ¿verdad?
Vamos a hablar brevemente de quién es Marcos. Tenía dos nombres, como muchos de los personajes bíblicos y como casi todos los dominicanos, tenía dos nombres este también. Yo sé que los dominicanos tenéis dos nombres, pues con Marcos pasaba lo mismo. Se llamaba Juan, pero le llamaban Marcos. Así es que tenía estos dos nombres, Juan y Marcos. Se le conoce en las Escrituras, se nos cita de las dos maneras. Era hijo de María. Y esta María, no me refiero a la madre de Jesús, sino que era una hermana propietaria del lugar donde la iglesia de Jerusalén se reunía. Sabéis que originalmente la iglesia se reunía en las casas, ¿no? Y encontramos diferentes personas que prestan sus casas en diferentes lugares por donde el evangelio se va extendiendo. Pero en Jerusalén, la iglesia, o al menos parte de la iglesia, porque sabéis que creció mucho, se reunía en casa de esta mujer, de María. Y seguramente ella era la propietaria donde los discípulos y Jesús celebraron la última cena, que ahora mismo acabamos de recordar al partir el pan y el vino, ¿verdad? Entonces, ella era la propietaria de aquel lugar, del aposento alto, donde Jesús celebró esa última cena, donde celebró la Pascua con sus discípulos y donde posteriormente la iglesia se estaba reuniendo. Los entendidos, los expertos, los comentaristas hacen referencia a este hecho al explicar unos versículos que vamos a leer ahora, si nos los pueden poner en pantalla, capítulo 14, versículos 51 y 52 de Marcos, unos versículos un poco de aquellos que cuando los lees dices, ¿esto de qué va? Qué raro, ¿no? Qué cosa más extraña nos está contando aquí, ¿no? Fijaros, vamos a leerlo, a ver si... Marcos 14, 51 y 52. Aquí. Dice, pero cierto joven le seguía, os pongo en las circunstancias, cuando la turba prende a Jesús y todos los discípulos se van huyendo. Y entonces nos dice el evangelista Marcos, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muchas personas suponen que como os decía, este aposento alto donde Jesús celebró la última cena pertenecía a la familia de Marcos, concretamente a su madre, como veíamos, ¿no? Y recordáis la historia, ¿no? Jesús está allí con sus discípulos, les lava los pies, están hablando, pero en cierto momento Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y la cosa termina con que Judas se va, ¿no? Jesús le dice, bueno, lo que tengas que hacer, ves y hazlo, y Judas se marcha. Pero entonces Judas va a buscar a los que van a prender a Jesús. ¿Y qué sucedió? Probablemente, no lo sabemos con certeza, pero esta multitud vuelve dirigida por Judas y se dirigen ¿a dónde? A donde pensaban que estaba Jesús, es decir, a la casa de María, donde un joven Marcos posiblemente ya se había acostado porque era de una edad casi como un niño en aquel momento, ¿no? Entonces sucede que Judas llega allí, pero Jesús y sus discípulos se han marchado y se han ido al monte de los Olivos, ¿verdad? Allí donde solía estar Jesús. Y entonces Judas, sabiéndolo, decide ir en busca de Jesús. Y Marcos, quizás enviado por su madre, quizás por iniciativa propia, ya desvestido porque estaba en cama, coge lo primero que encuentra y sale para ir a advertir a Jesús de que Judas va tras él y que va con la turba para prenderle, ¿no? Y entonces sucede esto que hemos leído, ¿no? Le va siguiendo a Jesús, llega más tarde que Judas,
y ya no puede hacer nada, pero va siguiendo a Jesús y entonces cuando le sorprenden se marcha corriendo desnudo, ¿no? Así es que lo primero, o una de las cosas que vemos sobre Marcos, es que él reconoce, él mismo escribió estas líneas, él está reconociendo su fracaso en seguir a Jesús. Y esta es una idea muy importante, que reconozcamos que cuando intentamos seguir a Jesús a nuestra manera, fracasamos. Eso es lo que él está diciendo. Además sabemos algunas cosas más de Marcos. Vamos a ir un poco rápido, porque veo que me enrollo. Pero sabemos algunas cosas más. Marcos fue el ayudante que iba con Pablo y con Bernabé en su primer viaje misionero. Pero llega un punto en ese viaje que van a acceder a un camino que era reconocido por su peligrosidad, por su riesgo. Y en ese momento parece ser que Marcos, a un joven también, se asusta y se regresa. Esto causó pues que incluso cuando Pablo y Bernabé van a salir a un segundo viaje, Pablo y Bernabé dice, llevemos a Marcos, y Pablo dice, no hombre, ¿cómo le vamos a llevar si él nos abandonó? Así es que vemos un segundo fracaso de Marcos en su vida, ¿verdad? Estamos escuchando el mensaje. Quien nos está diciendo es un fracasado que además lo reconoce él mismo. Pero vemos también posteriormente en las Escrituras que Marcos fue restaurado, que Marcos volvió a trabajar. Pablo, quien le había rechazado, en ciertos lugares, si alguien quiere luego buscaremos los versículos, le llama mi colaborador. Pablo le llama mi colaborador. Incluso reclama, estando en la cárcel, que Marcos vaya con él, dice, porque me es útil. Así es que fue restaurado. El apóstol Pedro le llama mi hijo, porque la relación entre ellos era muy estrecha. Hasta el extremo que Marcos ejerció como secretario de Pedro. Y el Evangelio que estamos leyendo esta mañana, el Evangelio de Marcos, contiene las enseñanzas que Pedro transmitió a este Juan Marcos para que nosotros las podamos tener hoy. Así es que tenemos el mensaje de alguien fracasado pero restaurado y de alguien que sirvió diligentemente al Señor y que nos transmite el mensaje de uno de los 3 amigos íntimos de Jesús. Sabéis, Jesús tenía sus 12, pero dentro de esos 12 había 3 que eran los que llevaba cuando necesitaba un apoyo especial. Cuando Jesús, antes de enfrentar la cruz, se separa y se va a orar aparte, dice a Pedro, a Juan y a Jacobo que vayan con él. Jesús, cuando se transfigura allí en el monte, lleva consigo a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y en otras ocasiones parecidas fue así. Así es que, hermanos, cuando estamos leyendo Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos escuchando la voz de alguien que convivió con él, que estuvo codo a codo con él, que le vio en sus mejores momentos, que le vio en sus peores momentos, que le conoció de una manera íntima y nos dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que el primer mensaje de esta mañana es, Jesús puede restaurarte. Jesús es el Hijo de Dios y restaura. Dios trabaja con fracasados. Así es que si te sientes fracasado, estás en el momento ideal para que Dios obre en tu vida. Si te sientes incapaz,
de hacer lo que Dios te pide, estás preparado. Eso es lo que Dios necesita. Que reconozcas que no puedes. Segundo punto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa esta expresión, Hijo de Dios? Muy sencillo, ¿no? Hijo de significa algo muy simple. El Sergi es mi hijo. Esto es fácil, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podríamos decir algo parecido, ¿no? O podríamos decir, yo soy hijo de, ¿verdad? Pero mirad, los judíos usaban esta expresión, hijo de varias maneras. La primera es en este mismo sentido, un sentido literal. Lo encontramos vamos a ir viendo algunos versículos. Marcos, no te pongas nervioso, no es necesario que los pongas todos, porque yo los voy a leer rápido, ¿eh? Pero en cierta ocasión se nos habla de Jesús de esta manera. Mirad, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es que aquí lo tenéis, Lucas 1, del 34 al 35. Jesús es Hijo de Dios. Pero en otras ocasiones, esta expresión Hijo de tiene un significado más amplio y no se refiere solamente al hecho de ser hijo directamente, sino a ser descendiente, como, digamos, valdría para los nietos, bisnietos y para más allá, ¿no? En cierta ocasión, dice que Jesús estaba hablando con los judíos. Dice, ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Habían pasado un montón de generaciones, pero ellos dicen, somos hijos de Abraham. Es más, anteriormente han dicho, somos linaje de Abraham. Este es otro uso de esta expresión, hijo de. Se está refiriendo a la descendencia, al linaje. De hecho, en este mismo texto, Jesús les está diciendo, mirad, ellos dicen, nuestro padre es Abraham. Y dice, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y aquí Jesús está dándole otro uso a esta expresión, hijo de, que es muy importante, porque es la que nos va a dar la clave de lo que Marcos nos quiere decir cuando dice Jesucristo es el Hijo de Dios. Fijaros, les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, sois descendientes de Abraham, pero no actuáis como Abraham. Esto es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿eh? Así es que le está dando otro significado a esta expresión. Esta expresión, ser hijo de alguien, quiere decir que eres igual que esa persona, que actúas igual que esa persona, que tienes la misma esencia o la misma manera de ser. De hecho, mirar, en 1 de Juan 3:10 encontramos otro uso que se le da a esta expresión, que nos va a clarificar. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Os dais cuenta que aquí esta expresión hijo de se está aplicando a los hijos de Dios y a los hijos del diablo? Y la clave no es una descendencia en la sangre, en los genes, sino en la manera de ser, en la conducta. El que actúa con justicia, ese es hijo de Dios, pero si no actúa con justicia, no es de Dios, ¿eh? Entonces, esta expresión hijo de implica mucho. Es evidente que se está refiriendo a la manera de ser. Entonces, en el caso de Jesús, cuando nos dice Jesús es el Hijo de Dios, esto es un significado muy profundo que nos cuesta de comprender, porque está diciendo Jesús
es Dios mismo. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante, porque los apóstoles lo entendieron así. Y hoy en día hay quienes no lo entienden así. Ya en el principio, muchos no lo entendían así. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fijaros lo que está diciendo Pablo. En Jesús, hecho hombre, habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que significa ser Dios está en Jesús. Otros versículos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién es el único que no cambia, hermanos? Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, y aquí podríamos hablar mucho de las expresiones en griego que se refiere a forma, pero no nos vamos a entretener en esto, sino vamos a ir a algo mucho más simple que nos dice el propio versículo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús es igual a Dios. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo este versículo? Entonces podemos afirmar, hermanos queridos, que cuando escuchamos esta expresión, Jesús es Hijo de Dios, estamos reconociendo o estamos diciendo que Jesús es Dios mismo, que su esencia es la de Dios, que su sustancia es divina. Y encontramos muchos textos que nos hablan de las obras que hace Jesús, que son obras exclusivas de Dios. Encontramos textos que nos hablan de Jesús como el creador. Encontramos textos de Jesús que nos dicen que es eterno, como este que hemos leído en Hebreos. Encontramos textos de Jesús que nos dice que es todopoderoso. Esto es muy importante porque, como ya hemos leído desde el principio, y hoy también muchos enseñan que Jesús no es Dios. Y lo podrán hacer de una manera más directa o más sutil. Pero esto es un punto clave. Teológicamente hablando, esto es algo muy importante y es un distintivo de la fe cristiana. Pero déjame que te diga algo. Podemos ser muy buenos teólogos, pero lo realmente importante, como hemos visto antes en el Salmo 119, no es todo lo que conozcamos en cuanto a teología o en cuanto a la palabra de Dios, sino que lo importante es el impacto que tiene en tu vida, que tiene en mi vida. Mira, si Jesús es el Hijo de Dios, esto tiene impacto en tu vida. Si Jesús es Hijo de Dios, si Jesús es Dios mismo, no puedes escuchar o leer sus enseñanzas igual que escuchas al paquirrín o al cochocas ese. No puede ser. No es lo mismo. Si Jesús es Dios, nada de lo que dijo o hizo está equivocado. Si Jesús es Dios, merece mi respeto, merece mi admiración, mi adoración, merece mi escucha y merece mi obediencia. Si digo que creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero vivo de una manera que no es lo que Él enseñó, estoy diciendo una cosa con mi boca y haciendo otra con mis actos.
Cuando decimos Jesús es el Hijo de Dios, pero no obedecemos todo lo que Él dijo, mirad, dejadme que os ponga un ejemplo. Es como si yo digo que soy del Barça, pero llevo una camiseta del Madrid. No puede ser. No puede ser. Si yo digo Jesús es el Hijo de Dios, pero mi vida no cambia, no puede ser. Estoy llevando la camiseta equivocada. No puedo decir Jesús es el Hijo de Dios y seguir viviendo igual. Yo os decía al principio, este es el resumen del Evangelio, este es lo que Marcos nos quiere decir y lo va a demostrar a lo largo de todo el Evangelio con lo que nos va a estar explicando, ¿verdad? ¿Y sabéis cómo lo hace? Lo hace de una manera muy curiosa, lo hace de una manera muy interesante. Y aquí vamos a ir un poco rapidito con los textos, ¿eh? Así que si quieres profundizar, ven a los núcleos, que ahí lo vimos con más detalle, ¿verdad? Pero mirad, ¿sabéis cómo lo hace? Lo hace por medio del secreto. Lo hace por medio del secreto. Jesús, a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, va guardando el secreto de quién es. Al principio del Evangelio se nos relata su bautismo y nos dice que Dios, el día del bautismo de Jesús, se oye una voz del cielo que es Dios hablando y dice, este es mi Hijo amado. Fijaros, la misma expresión, hijo. Pues se oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo. Pero entonces Jesús se va al desierto y allí es tentado por Satanás. ¿Y sabéis en qué consiste básicamente la tentación de Satanás? La tentación de Satanás consistía en hacer que Jesús hiciese alarde de ser hijo de Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, salta desde lo alto del templo y los ángeles te recogerán. Si eres hijo de Dios, adórame, y yo te daré todos los reinos. Está queriendo que Jesús desvíe su camino, porque el camino de Jesús tenía una dificultad, y es que era un camino de sufrimiento. Jesús era el Hijo de Dios, y esto costó de entender. A los propios discípulos les costó de entender. Pero mirad, muy rápidamente, no vamos ni siquiera a leer los versículos, pero para que veáis cómo esta idea se alarga a lo largo del Evangelio. Dice Marcos 1:25, Jesús hace callar a un espíritu porque le reconoce como el Santo de Dios. Marcos 1:34, no deja hablar a los demonios, dice, porque le conocían. Marcos 1:44 sana a un leproso y le dice, no se lo cuentes a nadie. Marcos 3, del 11 al 12, Jesús reprende a los espíritus inmundos para que no descubran quién es. Marcos 5:43 resucita a la hija de Jairo y les dice, no se lo contéis a nadie. Marcos 7:36 sana al sordomudo y de nuevo pide que no lo cuenten. Marcos 8:26 sana a un ciego y le pide que no lo cuente. Le dice, ni siquiera entres en la aldea para que no te vean. Marcos 8:30, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Es ese versículo clave, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, pues Jesús le dice, no lo digáis. No lo digáis. Después de la transfiguración, Jesús sube al monte con esos 3 discípulos especiales, sus amigos íntimos, se transfigura delante de ellos y les dice, cuando bajan, no lo expliquéis a nadie. Y aquí en este texto nos da la clave de por qué del secretismo de Jesús. Dice, no lo digáis a nadie, sino cuando el Hijo del Hombre
hubiese resucitado de los muertos. Y es que esta era la clave. Jesús necesitaba morir y resucitar. He dicho algo que quizás no es del todo correcto. ¿Jesús necesitaba morir y resucitar? No, nosotros necesitábamos que Jesús muriese y resucitase. Pero Jesús, para cumplir su misión, solo la podía cumplir a través de la cruz. Pero sus seguidores les costaba esto de entender, ¿no? Y ellos pensaban, si es el Hijo de Dios, debería de expresarse, ¿no? Debería de verse. En ciertas ocasiones hasta le quisieron hacer rey y él salió corriendo, ¿verdad? Pero la clave del Evangelio es esta. Jesús es el Hijo de Dios. Para salvarte necesita morir y resucitar en la cruz. Y el Evangelio de Marcos termina con un nuevo secreto. En el capítulo 16 y versículo 8, que es el último versículo que los expertos reconocen de Marcos. Seguramente tu Biblia tiene algunos versículos más detrás de eso, pero si miras las notas, seguramente te pondrá que son añadidos, si es que tienes una Biblia de estudio. Así es que seguramente el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8, y dice, estas mujeres que fueron a la tumba de Jesús, dice, ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, dice, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Así es que Marcos empieza diciendo, Jesús es el Hijo de Dios, pero termina su escrito con un secreto. Ha resucitado, pero nadie lo sabe. Y aquí está la clave. Aquí está la clave para ti. ¿Tú vas a creer eso o no vas a creer eso? ¿Tú vas a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que ha muerto y que ha resucitado, o no vas a creer eso? Ese es el tema. Eso es lo único relevante aquí hoy. Porque si tú vas a creer eso, eso tiene que tener un impacto en tu vida. Eso tiene que transformar tu vida. Es un mensaje vital. Terminamos. El mensaje de hoy más sencillo no puede ser. Jesús es el Hijo de Dios. Lo estoy repitiendo un montón de veces. Ese es el mensaje. ¿Pero qué implica para ti? ¿Lo crees? Si lo crees, no te puedes quedar igual. Este no es un mensaje como cualquier noticia que veamos en la televisión o en los canales que sea, por el canal que sea, y que creemos o no creemos. No. Si crees esto, tiene que tener un significado a la práctica en tu vida. Si Jesús ha muerto por ti en la cruz, da igual que hayas fracasado muchas veces. Marcos fracasó. Da igual que hayas fracasado muchas veces. Tienes la oportunidad de un nuevo comienzo, volver a empezar. Jesús ha muerto por ti. Quiere hacerte de su familia. Quiere restaurarte. Quiere acompañarte en el camino. Quiere que tú camines con Él. Quiere estar por la eternidad contigo. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres estar con Él? ¿Tú quieres estar con Él? Me gustaría que si alguien hoy quiere empezar este camino, levante su mano. Si alguien de los que estamos aquí hoy se da cuenta por primera vez de la implicación que tiene para su vida, que Jesús es el Hijo de Dios, levanta tu mano. No te voy a hacer pasar delante, no te angusties. Pero sí quiero que podamos orar por ti. No puede ser que creas que Jesús es el Hijo de Dios
y sigas llevando la camiseta del equipo equivocado. No puede ser. No podemos decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y sigo viviendo igual. No puede ser. Porque esto no es una cosa que nos dice Paquirrín. Así es que no es algo que puedas dejar a la ligera. Si Jesús es el Hijo de Dios, os lo he dicho antes, merece nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra adoración, pero merece nuestra obediencia, nuestro seguimiento, nuestro esfuerzo, hermanos. Así es que, última oportunidad para que alguien pueda levantar la mano. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, levanta tu mano para que podamos orar por ti. Si estás dispuesto a seguirle, a empezar ese camino, levanta tu mano. Hermanos, que el Señor os bendiga. Y los que ya en su día hemos creído esto, pues que esta enseñanza nos renueve, nos active, nos impulse a seguir sirviendo al Señor. Que el Señor os bendiga, queridos.